Bueno, en esta mañana vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a ubicarnos en el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos a leer ahí el versículo 18 al 22. Marcos, capítulo 2, del versículo 18 al 22. Estamos continuando con la serie que hemos venido tocando cada domingo del libro de Marcos. Y hoy vamos a continuar con esta serie que venimos aprendiendo. Y el de hoy es muy interesante para nuestras vidas. Se refiere a la pregunta sobre el ayuno. El ayuno y Jesús, le puse yo por título. El ayuno y Jesús. Estamos ubicados en Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Dice la palabra del Señor: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? La pregunta ellos haciéndole a nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo, el versículo 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. El 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie, dice más adelante Jesucristo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta es la palabra que hoy vamos a tocar, bien interesante. Porque a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos ayunaban. Y ellos, al ver que los discípulos de Jesús no ayunaban, les llamó la atención esta situación que estaba pasando con ellos allí. Entonces, aquellos les llamó mucho la atención porque ellos realizaban estrictamente este rito cumpliendo las normas judaicas y que los discípulos de Jesús no lo cumplían. Y por eso ellos hacen esta pregunta a Jesús. Ahora pregunto, ¿qué es ayunar? ¿Qué es ayunar? ¿Qué creen ustedes que es ayunar? Porque según el diccionario dice que es abstenerse total o parcialmente de comer o beber, o abstenerse o privarse de algún gusto o placer. Vuelvo a repetirlo. Según el diccionario es abstenerse total o parcialmente de comer o beber, o abstenerse o privarse de algún gusto o placer. Cuando observamos e indagamos sobre el ayuno, nos encontramos que no solamente es una práctica únicamente realizada por los judíos o los cristianos. Existen muchas religiones que la practican. Ejemplo, los musulmanes durante el Ramadán. Y es interesante porque leyendo y estudiando sobre esta situación, el ayuno de los musulmanes es bastante interesante y más adelante lo voy a explicar. Los hinduistas brahmánicos también realizan un intenso ayuno y la iglesia tradicional también en la cuaresma hace el ayuno. Hasta se llega a usar el ayuno como arma política. Imagínense hasta cómo puede llegarse a usar el ayuno. Aquellos que recurren a las huelgas de hambre. ¿Cuántas huelgas de hambre no hemos oído y hemos visto que las personas lo hacen? Eso es un ayuno también. Está limitando tomar el alimento o la bebida para su cuerpo. Ustedes se recuerdan de Mahatma Gandhi. Él tuvo 30 años haciendo ayuno para la independencia de la India. Y se hizo muy famoso por eso. Tanto que influyó a su familia y a la cultura india alimentada con esa pasión que él tenía al ayuno, como una práctica política, una arma política. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, como vemos allí,
los fariseos y escribas les desagradó que Jesús se sentara a la mesa en la casa de Leví. ¿Te recuerdas el domingo pasado cuando se habló de Leví? En compañía de muchos publicanos y pecadores. Pero según el punto de vista de ellos, el Señor no parecía importarle que tan pecadores eran aquellas personas con que Él se estaba reuniendo. Para ellos eso fue algo que les molestó mucho. Pero eso era totalmente falso lo que ellos estaban pensando, porque el Señor veía el pecado en todos ellos. Tan es así que el Señor, al oír esto, les decía en Marcos 12:17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, nuestro Señor, para sanar a los enfermos, se acercaba a ellos. Él, para sanar a los enfermos, se acercaba a ellos. Pero aquí los fariseos, ellos ni por nada se acercarían a una persona así como esta, como el caso de Leví, que era un cobrador de impuestos. ¿Se recuerdan que Leví era judío y que Leví compró al Imperio Romano el cobrar impuestos? Él le pagaba al Imperio Romano por los impuestos y él le cobraba a la gente el impuesto y cobraba más caro de lo que había que cobrar para él quedarse con una parte y meterse a su bolsillo. Ese era el trabajo de Leví. Entonces, para los fariseos, este era un hombre un sinvergüenza. Entonces, no podían tomarlo en consideración como una persona justa, honesta. Entonces, pero vemos esa situación que allí también ellos vieron que Jesucristo, los discípulos no ayunaban, entonces esto les causó mucha molestia. Pero en lo que sí podemos estar seguros es que con este tipo de actitud nunca podían alcanzar a los enfermos. Y si nosotros también tenemos esa actitud, tampoco vamos a alcanzar a aquellas personas que están perdidas. Aquellas personas que están en este mundo confundidas, en este mundo guiadas por cosas que no son las correctas, porque lo estamos rechazando, lo estamos viendo como enfermos y entonces lo rechazamos por su enfermedad. Era como cuando vino la pandemia, ¿se recuerdan la pandemia? Nadie quería decir que tenía COVID. Nadie, todo el mundo calladito, nadie quería decir que tenía COVID. La misma familia, entre la familia, todo el mundo callado. Si yo tenía COVID nadie decía nada. Pues entonces, ¿qué iba a sentir? Que iba a ser rechazado. Y no hay cosa más dura para un ser humano que lo rechace. Eso marca la vida de una persona. Entonces, así, esa es la condición de nosotros los seres humanos. Entonces, con esa actitud ellos no iban a poder alcanzar, y así le pasaba con los fariseos, se alejaban de las personas, pero nuestro Señor no, Él no hacía eso, los veía como causas perdidas, así como Leví. Podemos ver a muchos pecadores que con toda claridad podemos ver los frutos de la gracia salvadora del Señor en sus vidas. Qué cosa más preciosa cuando uno ve una persona que uno la conoce, sabe la vida que lleva, y cuando uno le comienza a hablar del Señor, cuando uno comienza a mostrarle la palabra del Señor, aquella persona se arrepiente y se pone en las manos del Señor, y el Señor comienza a trabajar en esa vida, comienza a limpiarlo, a cambiarlo, a transformarlo. ¿Cómo se siente uno cuando uno ve eso? Uno se siente lleno, uno se siente satisfecho, agradecido a un Dios maravilloso, que es real, que sí hace cambio, que sí transforma la vida de las personas. Entonces, ese es algo demasiado grande cuando uno puede ver esos frutos en aquellas vidas transformadas y cambiadas. Pero los fariseos no pudieron soportar lo que estaban viendo en la casa de Leví. Y es cuando llegan con la pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Le preguntan. Ellos estaban contrariados, pero desde la perspectiva de Jesús había producido gozo, alegría y salvación, como dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 15:10. ¿Cómo dice Lucas 15:10? Así os digo, que hoy hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador en este mundo se arrepiente, cuando una persona acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, la Biblia dice que en los cielos hay fiesta porque los ángeles se alegran. Cuán gozoso puede estar con todos los que estamos aquí cuando hemos obedecido y seguido y caminamos ahí batallando con la palabra del Señor para que cada día Él haga su trabajo en nuestras vidas. ¿Ah? Amén. Dijeron como 3, 4 amén. ¿Ah?
Maravilloso, mire, eso es algo demasiado grande y maravilloso. Pero para los fariseos no aceptaban que pecadores como Leví, el publicano, pudiera alcanzar salvación. Ellos no podían eso tolerarlo. Para ellos no, ese está perdido. Ese hombre no tiene vida, como diríamos nosotros. Ya ese hombre no tiene vida, ya ese hombre ya rechazado completamente. Los fariseos, como no encontraban qué decir, ellos no encontraban qué decir. Por eso recurren a la pregunta sobre el ayuno, haciéndole ver que en vez de estar con los publicanos y pecadores, debía dedicarse al ayuno. Que imagínense que Jesucristo se dedicara al ayuno y a la oración, como hacía Juan el Bautista y como hacían los discípulos de Juan. Ellos le estaban haciendo ver a Jesucristo: no, tú lo que deberías estar allá ayunando y orando, no con este poco de gente pecadora y este tipo de individuos. Como decía, si él conociera qué clase de gente son, decían los fariseos, si él conociera, hablando de Jesucristo, si él conociera qué clase de gente son. No, él sabía mucho mejor qué clase de gente eran, tanto los que estaban allí con Leví, como los fariseos, los saduceos, los escribas, todo este tipo de personas religiosas de aquel tiempo. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Que los fariseos mostraban con esa actitud cuán hipócritas eran. Por eso nuestro Señor los trató siempre de hipócritas. Por eso que el Señor Jesucristo los trataba de hipócritas, porque Él se daba cuenta de lo que había en el corazón de estos hombres. Porque ellos tampoco creyeron lo que le decía a Juan el Bautista, como dice el Señor en Mateo 21:32. Si quieren, anote ahí, Mateo 21:32. Jesucristo le decía: porque vino Juan en camino de justicia y no le creíste. Así le dice Jesucristo a los fariseos: vino Juan en camino de justicia y no le creíste, no quisiste creer en Juan, en todas las cosas que decía Juan. Lo podemos reafirmar en Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19. Si quieres buscar un poquito más atrás, Mateo 11, para reafirmar lo que está diciendo Jesucristo en el 21:32, porque vino Juan en camino de justicia y no le creíste. Lo podemos reafirmar con Mateo 11, 18 y 19. Mire lo que dice ahí. ¿Estamos ubicados? Mateo 11, 18 y 19. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. El 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, no había manera. Ellos siempre iban a estarlo criticando. Criticaban a uno porque comía y el otro porque no comía. Entonces, el problema de los fariseos era que no creían en Jesús. Así como pasa hoy en día, muchas personas hoy buscan cualquier excusa y se desvían de la verdad. No creen. ¿Cuántas personas nosotros le hablamos del Señor? Y uno se da cuenta ahí mismo que no le están poniendo cuidado a uno, porque uno comienza a hablarle y comienzan a mirar para allá, miran para otro lado y no le ponen cuidado a lo que uno está diciendo. Entonces uno se da cuenta: no, no está interesado. No está interesado en que uno le hable de la palabra del Señor. Y eso uno se da cuenta ahí mismo porque el Señor le revela espiritualmente que ese espíritu no está ahí dispuesto, no está dispuesto para oír. Entonces, eso pasa también en la vida de los seres humanos. Y nos podemos preguntar: ¿por qué el hombre rechaza a Jesucristo? ¿Por qué los seres humanos rechazamos a Jesucristo muchas veces cuando nos hablan del Señor? En Juan capítulo 3, versículo 20. Vamos a buscar un poquito más adelante, Juan capítulo 3, para que veamos por qué motivo, cuál es el motivo que muchas veces lleva al hombre a no querer oír de la palabra del Señor. Estamos ubicados en Juan capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz. Como dice en Juan capítulo 1, un poquito más atrás, Juan capítulo 1, versículos 5 al 9. Mira cómo dice allí. Juan capítulo 1, versículo del 5 al 9. ¿Ubicado? Amén.
Dice la palabra del Señor: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea que Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz venía a este mundo. Interesante lo que está enseñando, de que esa luz es la luz de Jesucristo, que vino a este mundo para alumbrar a toda persona. Para alumbrar a toda persona. Jesucristo es la luz, es el esposo, el mismo al que se refiere cuando dice en Marcos 2:20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Ese esposo es Jesucristo, que está hablando allí en ese capítulo 2 de Marcos que leímos de 18 al 22. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Para los judíos el ayuno era una práctica regular que tenía gran reconocimiento social. O sea, para ellos era una práctica que tenía un gran reconocimiento social. Era el momento que todos los judíos de todo el país confesaban su pecado, y eso podemos verlo en Levítico. Vamos a Levítico, al Antiguo Testamento. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículos 29 al 34. Esto lo estableció, una de las leyes que Dios estableció para el pueblo de Israel. Estamos ubicados en Levítico capítulo 16, versículos 29 al 34. Mire cómo dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, o sea, iban a hacer ayuno, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que more entre vosotros. Vuelvo a repetir esto porque es muy importante. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá de las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Eso fue lo que Dios le instruyó para que ellos hiciesen una vez al año. Ellos tenían que hacer este ayuno. Claro, sabemos que también vinieron después y agarraron los fariseos y comenzaron a sacar un poco de leyes y crearon el Talmud, y en el Talmud aparece un poco de cosas, entonces hacían ayuno más veces todavía al año, no solamente por la expiación, sino por muchas otras cosas. Entonces ya ellos ya tenían como norma hacer esto todos los momentos que había que hacerlo. Entonces Dios estableció estos estatutos y esta práctica que los judíos iban desarrollando, y ellos ya era una costumbre. Y para los judíos esto era como un indicador para medir la espiritualidad. Imagínense ustedes. El ayuno era un indicador para medir la espiritualidad de la persona. Nuestro Señor lo mostró en la parábola del fariseo y del publicano. Cuando ¿se recuerdan del fariseo y el publicano? Que el publicano, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Esto es lo que decía el publicano: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: sé propicio a mí, pecador. Este hombre, el publicano, ni siquiera quería levantar la vista porque se sentía tan inmundo delante del Padre, de nuestro Padre Celestial, que él ni siquiera levantaba su cabeza. El otro no, el otro ponía su cabeza en alto y orgulloso, decía todo ese poco de cosas. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, cuando nosotros vamos a ayunar, el propósito por el cual ayunamos. Debemos estar conscientes y claro que no es para hacerlo por causa errónea. Nosotros no debemos ayunar por motivos o por cosas equivocadas. Y es muy importante porque el ayuno implica abstenerse de cosas, como dije antes, como es comer, beber, abstenerse de vida íntima también dentro del matrimonio, con el fin de buscar a Dios. Pero lo más importante no es el ayuno, sino la razón por la que vamos a ayunar. El ayuno no es la razón. La razón es por el motivo por el cual nosotros vamos a ayunar. Si la razón por la que ayunamos no es la correcta, no vamos a lograr, no vamos a adorar a Dios de esa manera, ni tendremos la respuesta correcta tampoco, si nosotros ayunamos incorrectamente. Un ejemplo extremo de una motivación incorrecta lo encontramos en Hechos capítulo 23, 21. Hechos capítulo 23, 21, más o menos en la mitad de la Biblia, un poquito más allá de la mitad de la Biblia, más o menos 3/4 partes de la Biblia, usted abre y se consigue con el libro de los Hechos, para ubicarnos rápido. Hechos capítulo, ¿cuál le dije? 23, 21, gracias. Hechos 23. Hechos 23, 21. Mire lo que dice allí. Dice: pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Esto era que querían matar a Pablo. Ellos querían matar al apóstol Pablo. Y ellos, estas 40 personas, miren lo que hicieron. Se juramentaron bajo maldición a no comer ni beber, o sea, se pusieron en ayuno para darle muerte a Pablo. ¿Usted cree que Dios iba a contestar ese ayuno? ¿Ah? Claro, esto es un ejemplo extremo, es verdad, es un ejemplo extremo, pero la importancia de entender cuando nosotros hacemos un ayuno incorrecto. Otro ejemplo de motivación incorrecta es cuando los judíos en la época de Jesús ayunaban para demostrar superioridad sobre los demás, porque eso era lo que hacían. Ellos, para demostrar que eran superiores a los otros, por lo menos en el caso de los fariseos y de los saduceos, ellos ayunaban y mostraban su rostro demudado para demostrar que ayunaban, porque eso daba, como le dije antes, eso daba un nivel social, eso le daba categoría, eso le daba demostración de espiritualidad de la persona. Imagínense ustedes esa actitud, ese comportamiento de ellos. Lo vemos también en el caso de los musulmanes. Ellos están obligados a ayunar todo el mes del Ramadán. Ellos están obligados a hacer ese ayuno. En ese tiempo está prohibido comer o beber durante el día. ¿Escucharon? Durante el día, pero no así por la noche. Y hay vi un artículo de un comerciante cristiano en esa zona donde hacen el Ramadán, y él le manifestaba que en el mes del Ramadán era cuando más alimento ellos lograban vender durante ese mes, que a diferencia de todo el resto del año. En todo el año no se vendía tanto alimento como en el mes del Ramadán. Claro, yo me imagino un hombre sin comer todo el día, cuando llegaba en la noche se volvió un tigre comiéndose todo lo que conseguía. ¿Ah? Claro, si pasó todo el día sin comer ni beber nada, llega en la noche muerto de hambre y muerto de sed, ¿qué va a hacer? Comer y comer hasta que
más que saciarse, creo yo, que lo lograba allí. Para el otro día aguantar el otro día también sin comer todo el día y sin beber nada. Porque imagínese un país, quizás en un país frío nosotros pudiésemos decir, bueno, como está frito, uno remungado ahí con el frío, quizás no le dé hambre. Pero un solazo y ese calor, no, que hacen en esa zona y que esa gente está toda en ese patio ahí dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta todo el día. Eso hay que verle la cara, pues son 40 y pico grados de temperatura. Ahí no le quede agua en el cuerpo, todo sudado ahí todo el día. Entonces, eso es un ayuno. ¿Cómo es ese ayuno? ¿Eso está bien? ¿Está correcto ese ayuno? Es un ayuno completamente incorrecto. Otra motivación es creer que el ayunar estás cumpliendo con Dios y tus pecados son perdonados. O creer que estás haciéndolo para agradar a Dios. O creer que al ayunar estás compensando aquellos incumplimientos de la ley que ha fallado, ha faltado. Imagínate que tú dices, llega el lunes en la mañana y tú dices, hoy voy a ayunar para que el Señor me hable. Entonces, ese día no desayunas, sales de tu casa y te vas para el trabajo, pero vas por el camino y se te atraviesa un motorizado, se te mete un carro por delante, tienes que pegar un frenazo porque alguien te echó un cornetazo y no te diste cuenta quién fue y frenaste. ¿Qué se te vino a la mente? ¿Te acordaste de Cristo en ese momento? ¿Te acordaste del ayuno? ¿Te acordaste? No, ¿te estás ayunando correctamente? No estamos ayunando correctamente. Es un error. Otro es tomar el ayuno como una dieta vegetariana. No, hoy no voy a comer nada. Entonces voy a comer un poquito de esto para más o menos calmar el hambre y más nada. Esa es una dieta. Si vas a hacer un ayuno y te vas a ir a trabajar, ¿qué ayuno estás haciendo ahí trabajando? Estás en comunión con Dios en ese momento, manejando una máquina, manejando un equipo, manejando un camión. Estás ayunando y estás manejando en la vía. ¿Tienes comunión con Dios en ese momento? No, ahí no hay ninguna comunión con Dios. No puede. Tenemos que ver el ayuno como una disciplina cristiana, pero es muy importante que el ayuno esté acompañado de la oración. Si no está acompañado de la oración el ayuno no va a servir. Vamos a Hechos capítulo 13. Un poquito más atrás donde estábamos ahí, Hechos capítulo 13. Versículos 2 y 3. Mostrándonos una manera, este versículo, mostrándonos una manera correcta del ayuno, un ejemplo de lo que es el ayuno. Versículos 2 y 3. Mire cómo dice allí. ¿Estamos ubicados? Amén. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban ayunando en la presencia del Señor. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los mandaron a donde ellos iban a ir. Entonces, aquí vemos una forma que el ayuno tiene que estar acompañado con la oración. Entonces, vemos la importancia de hacer el ayuno y tiene que estar unido a la oración. Tiene que siempre el ayuno estar unido a la oración. ¿Por qué debe estar unido a la oración? Porque es importante mantener la comunión con nuestro Señor. ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos hacerlo? La primera razón para ayunar es la oración, porque ayunar sin oración, lo que estamos haciendo es una dieta. Si usted está ayunando y no está orando, es lo que está haciendo una dieta. Porque ¿dónde está la comunión con el Señor allí? La segunda razón para ayunar es para que Dios nos revele su voluntad. ¿Cuál es su plan para nosotros? Si usted anda buscando un esposo, si usted anda buscando una esposa, para que Dios lo dirija y le guíe cuál es la esposa que usted va a tener a su lado. ¿Cuánto tiempo va a tardar el Señor para revelárselo? El Señor sabe. Pero lo importante es que si usted va a ayunar para eso, es porque usted va a ayunar, va a estar en su casa, como dice allí, no vas a trabajar, no va a hacer nada, ni el extranjero, nadie, como le dijo a los judíos, ni el extranjero ni nadie va a trabajar, todo el mundo va a estar de reposo para ayunar y estar en oración en la presencia del Padre.
Entonces, la manera correcta es, entonces nosotros ayunamos y nos colocamos en su presencia. La otra razón para ayunar es para humillarnos ante Él, como nos dice Segunda de Crónicas 7:14, que muchos la conocemos de memoria. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Sí, yo sé que hay muchos que... Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Ve la manera? Si nosotros nos ayunamos y nos ponemos en oración delante del Señor, el Señor nos va a oír, el Señor nos va a contestar, el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a tratar, el Señor nos va a revelar. Pero si nosotros no mantenemos esa comunión, intimidad con Dios, ¿cómo el Señor va a revelar a nuestra vida? Imposible, ¿verdad? La otra razón para ayunar es cuando vamos a realizar una misión especial. Ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, ¿qué hizo? 40 días de ayuno. Bueno, a lo mejor no aguantamos 3 días. Pero Jesucristo tuvo 40 días. Sí, sabemos que era 100% humano y 100% divino. Pero en lo humano, Él tuvo que ayunar 40 días. En lo humano. Para que en lo divino, en lo espiritual, tener el poder y la autoridad para poder llevar adelante su ministerio. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? La otra razón para ayunar es para arrepentirnos de los pecados. Lo podemos ver en el libro de Jonás 3. Vamos a buscar el libro de Jonás. Está más o menos en la mitad de la Biblia. Jonás. Está en los profetas menores. Jonás, capítulo 3. Este es interesante, este es muy interesante este pasaje, porque ¿ustedes se recuerdan de la historia de Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Jonás no quería obedecer lo que Dios le estaba diciendo. ¿Se recuerdan? Yo anoche estaba pensando en lo de Jonás y decía, oye, este fue el primer submarinista que hubo. Es que hubo un submarino, y un submarino hecho por Dios. Yo a lo mejor de ahí fue donde se copiaron para hacer un submarino, digo yo. Se recuerda que Dios lo mandó para Nínive y él no quiso ir, él andaba por ahí huyendo para no hacer la voluntad de Dios. Pero miren lo que pasó en Jonás capítulo 3. Es interesante esta historia. Capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, porque este Jonás salió por la calle de Nínive diciendo, en 40 días va a ser destruida, si no se arrepiente va a ser destruida esta ciudad. Y iba por toda, fíjese que era tan grande la ciudad que él duró 3 días caminando para atravesar toda la ciudad para anunciar lo que Dios le había mandado. Primero él no quiso, entonces Dios lo hizo que lo echaran al mar, se lo tragó una ballena y la ballena lo fue a vomitar allá en la orilla de Nínive. Yo me imagino a aquel pobre hombre metido dentro de aquella cosa oscura, porque yo no creo que tenía una luz adentro como nos enseñan en las comiquitas, que el tipo estaba con una linternita allá adentro, con una lamparita. Yo creo que estaba bien asustado. Ahí ayunó 3 días, porque no comió nada. Yo no creo que haya podido comer ahí nada. Ayunó 3 días, no, yo creo que aquel hombre clamaba a Dios, bueno, intensamente dentro de la barriga de aquel aparato. Entonces miren lo que sucedió. Él a raíz de todo lo que él iba manifestando, que iba a ser destruida Nínive, miren lo que sucedió. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Aquel hombre estaba asustado. Mire lo que hizo en el versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mando del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ese hombre puso en ayuno hasta los animales. Y miren lo que dice el versículo 8, si no, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Miren lo que dice el versículo 9.
Este rey, un hombre malo, porque eran después le explico lo que eran esta gente. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mire lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Un ayuno influyó sobre el reino de los cielos para que no hiciera lo que Dios había decidido hacer con este pueblo. ¿Sabe lo que hacían los ninivitas? Por lo cual Jonás no quería que Dios los perdonara, porque él no quería que Dios los perdonara, sino que arrasara con esa gente. Ellos invadían otro pueblo. ¿Y sabe lo que le hacían a los hombres? Le quitaban la piel vivo. A los hombres que agarraban, ellos le quitaban la piel. ¿Usted puede imaginarse que usted le quiten la piel? Si uno se corta con una hojillita y le arde aquella cuestión, ¿cómo que le quiten toda la piel a uno? Esta gente le quitaban la piel a los que agarraban. Y ese sí eran malos. Y se robaban todo lo que esa gente tenía. Y le quemaban las casas y hacían desastres. Eran malos. Pero se arrepintieron. Por la palabra de un hombre que fue diciéndole, en 40 días, si no se arrepienten, será destruida la ciudad. Si no se arrepienten, van a ser destruidos todos. Y la misericordia de Dios fue grande. Cambió Dios el plan que tenía para con esa gente. Entonces, ¿Dios es bueno? Dios es bueno y en gran manera. Los hombres de Nínive creyeron a lo que les iba a suceder si no obedecían. La sexta razón por la que debemos ayunar es para ser sensibles al Espíritu Santo. Dios nos hizo con un cuerpo, con un alma y un espíritu. ¿Y qué pasa cuando ayunamos? ¿Qué sucede cuando nosotros ayunamos? Lo que pasa es que el cuerpo y el alma se debilitan y eso permite que nuestro espíritu sea sensible al Espíritu Santo y tome el control de nuestra carne y nuestra alma, y así podemos ser conducidos, guiar a nuestra mente y nuestra voluntad y emociones para llevarnos al carácter de Cristo. Amén. Si nosotros no ayunamos, si nosotros no tomamos el ayuno con el conocimiento correcto de lo que debemos hacer, no estamos haciendo nada. El ayuno es para poner nuestra carne y nuestro ser en la presencia del Espíritu Santo. Por eso que tiene que estar acompañada de la oración. Si nosotros vamos a ayunar, tenemos que hacerlo en un sitio donde no nos perturbe nada ni nadie. No podemos ayunar e irnos a trabajar. No podemos ayunar e irnos a poner a hacer quehaceres de la casa. Porque la labor misma te está impidiendo tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a oír el Espíritu Santo? Si tienes el televisor prendido, si tienes el celular encendido, si te llaman por teléfono, si estás ocupado, no vas a poder hacerlo. Vas a estar interrumpiendo la comunión con el Señor. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que la forma y la manera que debemos hacerlo. ¿Estamos claros hasta aquí sobre el ayuno? ¿Ah? ¿Por qué debemos ayunar y la razón para ello? ¿Tenemos claro? Amén, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por ello. Ahora, importante es entender que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Esta segunda parte que voy a tocar ahorita es la respuesta de Jesús cuando dice en el versículo 21 de Marcos 2 que es una enseñanza para nuestras vidas. Cuando el Señor dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Eso es como difícil de entender esto que dijo Jesucristo. Parece que no tuviera una relación con la otra, ¿verdad? Cuando Él habla allí del ayuno en el pasaje de Marcos, vamos otra vez a Marcos capítulo 2. Vamos a Marcos capítulo 2, donde estábamos antes, para volver a leer esos dos versículos. Versículos 21 y 22 de Marcos capítulo 2. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Esto parece que no tuviera relación con lo que dijo antes, ¿verdad? Pero sí tiene relación. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
A mí esto me llama mucho la atención, porque decía, pero ¿qué relación tiene esto que Cristo les dijo a los fariseos en ese momento? Pero eso dio pie a Jesús para enseñar su posición ante el judaísmo. Recuérdense que ellos practicaban fuertemente, los fariseos, el judaísmo. Jesús no venía a reformar el judaísmo. Él iba a hacer algo completamente nuevo, tanto en lo que enseñaría externamente, como el vestido, como lo que haría internamente, con lo que refiere el vino. Me explico. En su ilustración estaba enseñando que había llegado el momento de que ya no se podía poner parche remiendo al judaísmo. La idea no era mejorar al viejo hombre. El fin del cristianismo era hacer una nueva creación. No reformando al pecador, sino regenerando al pecador. La diferencia de lo que Cristo estaba enseñando es que Él venía a regenerar a las personas. Él no iba a hacer una reforma en el judaísmo. Iba a hacer ciertos cambios en el judaísmo. No, él traía algo completamente nuevo. Era regenerar al hombre, regenerarlo de su condición en que estaba. Los odres eran como unas bolsas hechas de cuero cosidas de pieles de animales. Cuando el odre era nuevo, era elástico, pero al envejecer se ponía duro y perdía la elasticidad. Al echar el vino nuevo por la fermentación, los odres viejos se reventaban. Pero la enseñanza es muy parecida a la de las telas, de lo que nos enseña en el poder interno por el Espíritu Santo. Él va a tratar a la persona internamente por medio del Espíritu Santo. Él le estaba enseñándoles que la única manera de que la persona pudiera cambiar era que el Espíritu Santo obraba dentro de la persona. Era el vino que venía dentro de la persona, era la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que él le dice, vendrán tiempos donde van a tener que ayunar, porque ya yo no voy a estar. Entonces, cuando comenzaran a ayunar y cuando ayunemos de la manera correcta, la revelación del Espíritu Santo se iba a hacer más manifiesta en la vida de la persona. Por eso es que hay a muchos en el mundo que el Espíritu Santo se le está revelando. ¿Por qué? Porque están ayunando, andan buscando una verdad para sus vidas. Y en ese momento, cuando ayunan, se le empieza a revelar el Espíritu Santo. Y eso está sucediendo en el mundo musulmán. En el mundo musulmán está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque ellos están buscando en el camino errado, pero están buscando y se les revela el Espíritu Santo. Y ahí es donde son redarguidos y entonces se convierten al cristianismo. Empiezan a buscar la verdad para sus vidas. Y sabemos cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad para nuestra vida. Concluimos que el ayuno cristiano no lo podemos ver como algo que nos ayuda a ganar la salvación. No es eso. Somos salvos únicamente por la obra de Cristo en la cruz y su sacrificio es suficiente para dar salvación. No podemos ni debemos añadir a este sacrificio más nada. Al sacrificio de Cristo no podemos añadir más nada. Fue suficiente para todos nosotros. Tampoco vamos a practicarlo con el fin de ganar el favor de Dios. No es que vamos a practicar el ayuno para ganar el favor de Dios. Pablo fue muy claro cuando nos dice, si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Así dijo Pablo. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Estemos bien claros, no vayamos a pensar que ayunando vamos a forzar a Dios para que haga lo que nosotros queremos. No es de esa manera, hermano. No es que vamos a querer creer que ayunando Dios va a hacer nuestra voluntad. No, Dios siempre va a hacer su voluntad. La idea, como les dije antes, de ayunar es para que Dios hable a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. El ayuno cristiano debe ser el anhelo de estar en la presencia de nuestro Padre Celestial para que guíe nuestras vidas. Amén. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Ese es el motivo del ayuno. Entonces, si lo vamos a practicar, ya sabemos cómo debemos hacerlo. Amén. Bendito Padre Santo, Señor. Quiero darle gracias, Señor, por este precioso tiempo, Señor, y por su misericordia hacia nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque usted fue el que
creó el ayuno, Señor, porque usted enseñó así al pueblo de Israel, Señor. Y gracias, Padre, porque hoy pudimos, Padre, ver, entender lo precioso que es el ayuno cuando lo hacemos con motivo y con razones que son las correctas, Señor. Padre amado, Señor, usted conoce cada vida de los que están aquí, Señor. Usted conoce las visitas que están aquí, Señor. Padre bendito santo, Señor, quiero pedirle por la vida de cada una de las visitas, Señor. Si ellos no le conocen, Señor, si ellos, oh Padre amado, si varios o muchos de ellos no le conocen, Padre, le pido que usted sea propicio a sus vidas, Señor. Que usted sea, Padre, hablándole a sus vidas, Señor, que usted sea tratándole, Señor. Porque, Padre, usted ha hecho todo, Padre eterno. Usted hizo todo para que nosotros viniéramos delante de su presencia, Señor. Perdónenos, Padre, cuando verdaderamente somos duros de corazón, Señor, y usted nos llama, usted nos habla, y muchas veces cerramos nuestros oídos, Señor. Pero, Padre, en este momento, en esta mañana, quiero pedirle por cada una de las visitas, Señor. Y de las personas que estén viniendo, Señor, regularmente, que no han colocado sus vidas en sus manos, Señor. Padre, quiero pedirle por ellos, Señor. Y quiero pedirle, si usted está aquí y usted quiere orar al Señor, usted quiere pedirle al Señor que tome su vida, que le enseñe cada día, que usted va a ayunar para que Él le hable, voy a pedirle que haga conmigo esta oración para ayudarle, para que usted tome esa decisión de seguir a Cristo. Dígale al Señor así: Señor Jesús, en esta mañana me pongo en sus manos, porque necesito de su dirección para mi vida. Necesito que usted me perdone, Señor. Usted conoce todo mi ser, conoce las debilidades de mi vida, conoce por todo lo que he tenido que transitar en estos años de vida que usted me ha dado. Quiero que usted me haga la persona que usted quiere que yo sea. Cambie mi vida, transforme mi vida. Perdone todas mis debilidades, Señor. Le pido que desde hoy en adelante usted tome el control. Usted tome el control de toda mi vida. Me pongo en sus manos y le pido que su Hijo Jesucristo sea el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero caminar con su Hijo amado Jesucristo todos los días. Se lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, yo no quiero que salga de aquí sin que yo pueda orar por usted, porque esa es la decisión más importante que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Si usted hizo esta oración, quiero que usted ponga su mano en alto para orar por usted. En este lado, en el medio, ¿en qué lados? Amén. Amén, 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 Señor le bendiga, amén, amén, varón, amén, amén. Qué bueno, Señor. Gracias, Padre eterno, santo, Señor. Gracias por cada una de esas preciosas vidas, Señor, por la cual usted dio su vida allá en la cruz, Señor. Gracias, Padre, porque usted lo hizo con propósitos eternos, Señor. Porque usted quiere, Padre, que toda persona le conozca y que toda persona proceda al arrepentimiento, Señor. Y gracias, Padre, porque ahorita hay fiesta en el cielo, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Porque los ángeles se alegran, Señor. Gracias, Padre eterno amado. Le pido por cada uno de ellos, Señor. Sea usted guardándoles, sea usted guiándole, Padre eterno amado. Sea mostrándole, Señor, a sus vidas cada día su amor, su bondad, Señor. Enamórenlos, Señor. Enamórenlos para que ellos puedan ver el amor suyo, Señor. Para que ellos puedan sentir su presencia, Señor. Y cuánto usted le ha amado, que usted les ha guardado hasta aquí, Señor. Y les seguirá guardando en sus manos, Señor. Padre bendito santo, le pido una bendición para sus vidas, Señor. Padre, guárdelos de este mundo, Señor. Guárdelos de toda mentira del enemigo, Señor. De todo engaño que el enemigo quiera traer sobre sus vidas para desviarle de las bendiciones que usted quiere y usted tiene para ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, le doy la honra y la gloria. Amén, Señor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Si es para el Señor, aplaudan duro.